Bienvenidos a una nueva transmisión de nuestra serie de webinars Conversando Ciudades 4.0 por una política urbana más equitativa. Mi nombre es Natalia García y voy a moderar esta interesante charla donde conoceremos sobre el efecto que la movilidad urbana tiene sobre el ordenamiento territorial de las ciudades. Nos acompañan hoy Jesús García y Ricardo Montezuma, quienes presentaremos más adelante. Siguiente, por favor. Le recordamos que este webinar hace parte de un ciclo un poco más amplio de webinars que hemos diseñado en conjunto con el Ministerio de Vivienda, en donde estaremos conversando en los siguientes espacios sobre el rol del espacio público y la naturaleza en las ciudades, instrumentos de financiación y gestión catastral y expansión urbana ordenada. En cada uno de los temas tendremos grupos de diferentes expertos e invitados con los cuales estaremos teniendo estas conversaciones con un único objetivo, y es lograr construir y consolidar esta política urbana nacional que encabeza el Ministerio de Vivienda y que queremos que sea construida conjuntamente, teniendo en cuenta todas las opiniones y lo que podamos recoger de nuestros participantes y expertos. El día de hoy abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. Empezaremos con una introducción muy general sobre la importancia de la relación entre la movilidad y el espacio urbano. Después pasaremos a una presentación sobre los efectos de la articulación entre la movilidad y el ordenamiento territorial, incluyendo los elementos del COMPES 3991 y de la Política Nacional de Ciudades, que está en proceso de construcción, a cargo de Jesús García. Y finalmente, Ricardo presentará ejemplos sobre su experiencia en diferentes proyectos para construir políticas urbanas de movilidad y ordenamiento de forma integrada. Haremos después unas preguntas de moderación y finalmente pasaremos a algunas preguntas del público. No sin antes mencionar que agradecemos a todos los inscritos porque ya nos compartieron muchas preguntas que hemos recogido y vamos a presentar también en este espacio. Queremos conocer nuestra audiencia. Si están atendiendo solos o acompañados a esta sesión, los invitamos a que suban fotos, comentarios a Twitter, mencionando las cuentas de @WRI-Ciudades, de @MinVivienda y el hashtag Conversando Ciudades. Para la sesión de hoy, tenemos una audiencia sumamente interesante, compuesta por más de 19 países, obviamente con un gran enfoque y participación de países en Latinoamérica, pero también extendiéndonos a algunos países de Norteamérica y de Europa. Nos acompaña en esta sesión un grupo muy representativo de ciudades, tanto en Estados Unidos como en México. Obviamente 23 ciudades en Colombia representadas, 5 ciudades en Perú, 4 ciudades en Argentina, y por ahí también ya hemos visto algunas personas que se conectan desde Uruguay, entre otras cosas. Cuando queremos entender un poco quiénes componen nuestra audiencia, nos es muy interesante encontrarnos un público tan variado como este. Tenemos 28% de participantes que representan gobiernos estatales, locales o municipales, un 24% de audiencia que representa el sector de la academia, pero también tenemos una interesante mezcla de empresas privadas, gobiernos federales o nacionales, ONGs y otros que hacen parte de la audiencia, lo cual pues seguramente nutrirá nuestra conversación muchísimo en este rato que vamos a estar juntos. Nos acompaña hoy Jesús García, asesor en transporte y movilidad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Jesús es ingeniero civil de la Universidad Piloto de Colombia, con maestría en transporte, territorio y urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia, España, y doctor en infraestructuras de transporte y territorio de esta misma universidad. Actualmente, Jesús es asesor en temas de transporte y movilidad de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Nos acompaña también Ricardo Montezuma, quien es profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, arquitecto, máster y doctor en urbanismo y ordenamiento. Durante las 2 últimas décadas se ha centrado en el fomento de la sostenibilidad y la humanización de las ciudades, tanto en Colombia como en otros países. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y director ejecutivo de la Fundación Ciudad Humana.
entidad que ha liderado desde su creación en el año 2001 en la ejecución de múltiples proyectos en varias temáticas urbanas como la movilidad, la actividad física, la salud pública, el cambio climático, la gestión integral del agua, la seguridad vial y el fomento de la bicicleta. Además, desde 2018 lidera Móvil, un espacio especializado en el fomento del arte, la literatura y la cultura sobre ciclismo. Sin más, damos inicio a esta segunda sesión del ciclo de webinars, el efecto de la movilidad en el ordenamiento de las ciudades. Cuando empezamos a hablar sobre este tema, y para ya darle la palabra a nuestros ponentes, pues nos encontramos con una cantidad de retos y de una u otra forma mecanismos para pensar en por qué es importante no solo hablar de movilidad sin pensar en ordenamiento y al revés. Creemos que la conexión entre estos dos temas nos puede llevar a un desarrollo urbano sostenible con equidad, en donde estamos pensando en beneficios de accesibilidad, pero también pensando en desarrollo del suelo, pensando en demanda, pero obviamente también pensando en cómo resolver esa demanda, en cómo poner una oferta correspondiente, pensando en el desarrollo inmobiliario, tanto formal e informal, y pensando en el mercado que existe alrededor del suelo. Todo esto alrededor o a través de un conjunto de instituciones que regulan y planifican los usos del suelo y las intervenciones públicas en materia de movilidad, y unas características de ciudad que están compuestas no solamente por la infraestructura que rodea las ciudades, sino realmente por los ciudadanos y las personas que la habitan. En este caso, nos encantaría escuchar primero la presentación muy corta de Jesús, que nos va a contar un poco más a detalle cuáles son los retos y las cosas que está planteando la Política Nacional de Ciudades en esta primera versión y cómo están abordando estos conceptos tanto de movilidad urbana sostenible como de ordenamiento territorial integrada a la movilidad. Jesús, un gusto que estés con nosotros hoy. Te damos la palabra para que empecemos con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos, al equipo de WRI, a Ricardo y a todos los panelistas que nos acompañan en esta presentación y a los asistentes también. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? Perfectamente. Ok. Bueno, como lo mencionaba Natalia, es muy importante el tema de la articulación y los efectos que tiene la movilidad en el ordenamiento de las ciudades. En ese sentido, vemos cómo hoy el 76% del Producto Interno Bruto de Colombia se produce en las ciudades, en las cuales el 80% de la población está viviendo en estas zonas urbanas. Adicionalmente, vemos cómo para el año 2068, según los cálculos, el stock de vivienda se multiplicaría por 2. Y adicionalmente, las ciudades y los centros urbanos estarían albergando a 13 millones de nuevos habitantes en el año 2050. Por tanto, ¿por qué movilidad y ordenamiento territorial? En ese sentido, vemos cómo la movilidad y el ordenamiento territorial tienen efecto en las ciudades, principalmente como eje estructurante que fomenta el desarrollo urbano y la economía productiva, y a través de la mitigación y la reducción de los impactos negativos asociados a la movilidad y al espacio público. Entonces, la movilidad asociada al ordenamiento de las ciudades tiene grandes beneficios. Por ejemplo, réditos sociales, ambientales y económicos. En el tema social, vemos cómo mejora la accesibilidad y la asequibilidad de las personas a los sistemas de transporte público. Actualmente, 5.6 millones de pasajeros se movilizan en sistemas de transporte público cofinanciados por la nación. Adicionalmente, tiene réditos en temas ambientales como reducción de externalidades negativas, contaminación ambiental. Para eso tenemos datos del Instituto Nacional de Salud, en el cual más de 15.000 personas mueren en Colombia por temas relacionados con contaminación del aire y enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Y también réditos en temas económicos como aumento de la competitividad y la integración territorial. En ese sentido, vemos que Colombia actualmente, según el índice de competitividad global del Banco Mundial, ocupa el puesto 57. En los últimos años, Colombia ha ido escalando posiciones a través
de un mejoramiento y en sus instrumentos de planificación y potenciación de las infraestructuras de transporte y la movilidad en general. Ahora, ¿qué estamos haciendo en materia de movilidad y ordenamiento territorial? Vemos cómo es necesario coordinar la movilidad con el ordenamiento territorial de las ciudades en diferentes niveles de estructuración. Por ejemplo, a través de integración regional, estrategias que faciliten la coordinación de los diferentes niveles de gobierno, a través de movilidad urbana, haciendo o fomentando un cambio de paradigma en la movilidad, favoreciendo modos sostenibles en el contexto urbano. Y adicionalmente, temas de expansión urbana y la proyección y preparación de la ciudad a través de patrones de crecimiento planificado. A lo largo de la historia de Colombia se han dado importantes pasos en la dirección para integrar la movilidad y el ordenamiento de las ciudades. Vemos cómo desde la Ley 336 de 1996, la cual establece los principios y criterios que servirán de fundamento para la regulación y reglamentación del transporte público. También la Ley 1083 de 2006, la cual establece que los municipios mayores a 100.000 habitantes deben adoptar planes de ordenamiento territorial y planes de movilidad. También la modificación de esa ley a través de la Ley 1955 de 2019 para la reglamentación de los planes de movilidad segura y sostenible, también pasando por la Ley 1964 de 2019, por la cual se promueve el uso de vehículos eléctricos, también haciendo un paralelo en la Política Nacional Logística, el COMPES 3982 de 2020, que promueve la intermodalidad y el transporte y la facilitación del comercio para reducir los costos y tiempos logísticos. Y finalmente, el recién aprobado en abril, el COMPES de Movilidad Urbana y Regional, el COMPES 3991, el cual busca dar lineamientos para la gestión integral de la movilidad urbana y regional. Estos son algunos de las leyes y COMPES que se han desarrollado a lo largo de la historia. Hay más, solo quisimos poner estos y traerlos a colación. A partir de allí, vemos que aún existen grandes desafíos en movilidad urbana y el ordenamiento de las ciudades. Por ejemplo, en materia de articulación y en materia de calidad de la movilidad. En materia de articulación, existe un bajo aprovechamiento de la movilidad como instrumento de transformación urbana. Por ejemplo, vemos cómo actualmente el 33% de los planes de ordenamiento territorial están actualizados, ¿sí? De ellos, el 55% de los planes que están contemplados en los municipios bajo el amparo de la Ley 1083 están desactualizados, ese 55%. Y adicionalmente un 12% estarían en vencimiento en los componentes de mediano plazo. Eso nos puede inferir que también en gran medida los planes viales contenidos en estos planes de ordenamiento territorial presentan también una desactualización. Paralelamente, los planes de movilidad urbana en Colombia, solamente el 29% de los municipios tienen un plan de movilidad adoptado. Es decir, es claramente que existe una brecha entre la articulación y la actualización de los planes de ordenamiento territorial y los planes de movilidad urbana en las ciudades colombianas, ¿sí? Las infraestructuras, los planes y las estrategias en esa medida estarían en desarticulación entre estos instrumentos. En materia de calidad, vemos que existe una pérdida de productividad por baja movilidad. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en que el 44% de los habitantes, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, gasta 137 minutos al día en sus desplazamientos. En la ciudad de Medellín, el 65% de los usuarios del transporte público gasta más de 90 minutos al día entre su vivienda y su lugar de trabajo. Y en la ciudad de Cali, el 46% de los habitantes gasta en promedio 95 minutos al día en sus desplazamientos. Esto también se puede traducir en horas productivas perdidas en tráfico. Por ejemplo, para la ciudad de Bogotá, el año 2019, los registros indican que se pierden o se gastan 191 horas por habitantes a través o a raíz de la congestión de la ciudad.
Este ratio en la ciudad de Medellín nos indica que 69 horas se están perdiendo por temas de congestión, y en la ciudad de Cali 94 horas por temas de congestión igualmente. Esto sin duda tiene un impacto en la productividad y en la economía de las ciudades. Ahora, para potenciar la relación movilidad-ordenamiento de las ciudades, desde el Ministerio tenemos varias apuestas en materia de planeación, adaptación y análisis. Primero, en materia de planeación, mejorar la movilidad a través de instrumentos de planeación urbana. Por ejemplo, políticas asociadas a la movilidad y el ordenamiento de las ciudades en el marco del COMPES 3991 de movilidad urbana y regional, en el cual estaremos desarrollando 2 guías relacionadas con la movilidad sostenible y el desarrollo urbano. Adicionalmente, una cartilla que busca dar lineamientos reconociendo el concepto de calle completa, ayudando a definir las necesidades de la infraestructura asociada al transporte. Es decir, que en el espacio vial puedan interactuar todos los actores de la movilidad: peatones, cicloinfraestructura, vehículo privado, transporte público, espacio público, etc. En materia de adaptación de la ciudad construida, impulsar proyectos de desarrollo orientado al transporte sostenible y de renovación urbana en la ciudad construida. En este sentido, la promoción de proyectos urbanos bajo la metodología DOTS tiene una gran influencia y un gran componente dentro de las estrategias del Ministerio. Para ello, desarrollaremos una guía de proyectos de desarrollo orientado al transporte que incorporen el componente de renovación urbana en la ciudad. Adicionalmente, el fomento de proyectos de movilidad sostenible y renovación urbana a través de cooperación internacional y banca multilateral, ¿sí? Y finalmente, en temas de análisis, la definición de áreas urbanas funcionales para mejorar el acceso a los mercados formales. En este sentido, y es muy importante conocer la movilidad que se genera en las ciudades colombianas, más allá de unas delimitaciones político-administrativas. Por tanto, el desarrollo de una definición de relaciones funcionales asociadas a la movilidad en las aglomeraciones, buscamos desarrollar el estudio de estas relaciones funcionales y analizar el acceso a los mercados formales de bienes y servicios en las aglomeraciones urbanas, tal como lo había dicho antes, más allá de una delimitación político-administrativa, y esto con un carácter y según criterios internacionales de la OCDE, analizar qué porcentaje de la población, mínimo el 15% de conmutación, se está desplazando hacia la ciudad central por temas laborales. Muchas gracias. Jesús, sumamente interesante ver cómo el ministerio está priorizando muchas actividades y muchos principios fundamentales como el desarrollo orientado al transporte en el marco de la política. Creo que empezamos a ver ya conceptos y empiezan a surgir preguntas ya del público puntualmente respecto de los conceptos que nos compartes, que ahorita vamos a escuchar con detenimiento, pero le doy la palabra mientras tanto a Ricardo para que nos complemente un poco esta introducción y ya podamos abrir el espacio a preguntas específicas y a la conversación. Muchas gracias. No te estamos escuchando, Ricardo. Creo que tienes que activar tu micrófono. Ahora sí. Bueno, como siempre, aunque todo se ha preparado muy bien, varios días antes y una hora antes se hicieron todos los ensayos de sonido, obviamente, en el momento principal el sonido falla. Es muy grato escuchar al Ministerio de Vivienda hablar de la necesidad de asociar los temas de movilidad a los temas de ordenamiento territorial.
lo cual parece obvio, pero si uno mira lo que se ha hecho en América Latina, incluso lo que se ha hecho a nivel global en los últimos 50 o 20 años, son temas que, a pesar de la obviedad, se han logrado muy poco en la historia de las ciudades. Realmente es un tema que ha tomado muchísima fuerza en los últimos 20, máximo 30 años, y Jesús nos presentaba el caso colombiano, que tal vez es uno en América Latina en los cuales más se ha tratado de impulsar el ordenamiento territorial desde el gobierno nacional y desde los entes locales, y de eso llevamos 2 décadas, más o menos. Y en esas 2 décadas ha habido buenas intenciones para hacer esta planeación, esta adaptación y este análisis de los instrumentos que permitirían asociar la planeación urbana, el ordenamiento y la movilidad. Sin embargo, los resultados aún son limitados, aún son muy heterogéneos en toda la región, y lo que quedan son enormes oportunidades, muy buenas orientaciones técnicas a nivel de distintas organizaciones, en este caso como WRI o como la banca multilateral, como los organismos internacionales, de temas como cambio climático, como de manejo de suelo. Entonces, yo tengo varias reflexiones y algunos ejemplos de lo que hemos estado apoyando al Ministerio de Vivienda en los últimos meses con respecto a los 3 temas de planeación, adaptación y análisis, con ejemplos concretos para el caso colombiano. Si bien hemos tenido la oportunidad de acompañar a ciudades de México con WRI, o de otras regiones, ya sea con banca multilateral como CAF o algún otro organismo, los casos se parecen. ¿Y dónde están los principales aprendizajes? Con base en yo diría, en 2 trabajos recientes con CAF y con el Ministerio. Uno, liderado por la Universidad de Nueva York, en el cual hemos tratado de impulsar planes pilotos de planeación urbana ordenada en municipios de Colombia. Las grandes lecciones están alrededor de lo complejo que es construir institucionalidad. Ya tenemos el conocimiento técnico, tenemos la orientación de política pública, gracias a lo que hace el ministerio, tenemos la orientación, digamos, de organismos como CAF, la Universidad de Nueva York, y cuando aterrizamos en los territorios, la institucionalidad municipal no siempre tiene las posibilidades de seguir las orientaciones técnicas, las limitaciones municipales son muy grandes, no solamente en términos muchas veces técnicos, sino de infraestructuras, de personal e incluso de presupuesto. Una ciudad como Valledupar, Montería, Pasto, Pereira, tienen, que son en Colombia ciudades de aproximadamente 400.000 a 600.000, 700.000 habitantes, tienen limitaciones para un manejo institucional de estos conceptos que ya pueden estar claros en la ley, pueden estar claros en la academia, pueden estar muy bien impulsados desde organismos internacionales y con algunos recursos, como los que ha sido el caso de CAF vía el Fondo Verde o vía los mecanismos de cooperación con la Unión Europea. Los municipios tienen enormes dificultades para articularse interiormente, para tener la suficiente capacidad técnica y la capacidad de ejecución. Entonces, sabemos lo que hay que hacer, cómo hacerlo, se nos dificulta muchísimo por las limitaciones institucionales. Tenemos otra limitación muy grande, que es la escala en la cual podemos trabajar. La inmensa mayoría de municipios, como decía muy bien Jesús, sobrepasan su límite político-administrativo y funcionan a otra escala. Si al interior del municipio hay dificultades para
consolidar una institucionalidad capaz de desarrollar esto a una escala supramunicipal es muchísimo más difícil. Y aquí entro en un segundo tema que estamos trabajando con el ministerio, y es la enorme dificultad que hay en Colombia, en aglomeraciones de diversos tamaños. Estamos trabajando en la aglomeración de Bogotá, la región de Bogotá, Cali y Bucaramanga, y en las tres encontramos unas dificultades considerables para articulación supramunicipal. Es decir, se sabe qué hacer, los municipios podrían tener algunas intenciones, podrían tener algunas orientaciones nacionales. Aquí viene algo supremamente interesante de lo que hemos aprendido en Colombia. Hay unas muy buenas orientaciones nacionales para la política de transporte, para el financiamiento de las infraestructuras. Pero cuando entramos a ver ya con más detalle las posibilidades de intervenir en vivienda, en espacio público, en estructura ecológica principal, las herramientas de política pública nacional todavía son un poco limitadas, y las posibilidades que los municipios adelanten proyectos conjuntos para articular sus necesidades, las oportunidades en tema de transporte, movilidad y de ordenamiento territorial son limitadas. Entonces, tratando de ser muy concreto, sabemos qué hacer. Afortunadamente hay muy buenas, yo diría, orientaciones técnicas, conocimiento. Hay muchos jóvenes latinoamericanos que han entrado a los temas de transporte y urbanismo en los últimos, yo diría, 10, máximo 15 años. Es un tema que en América Latina es relativamente reciente. Para darle una idea, entre los primeros metros, sin considerar el de Buenos Aires, que es de principio de siglo, pero los metros que se hacen a partir del 68 en América Latina, México, después Sao Paulo, hasta los últimos grandes sistemas que se construyeron o que se están construyendo, ninguno tiene una propuesta urbanística de ordenamiento territorial o de desarrollo orientado al transporte considerable. Lo mismo con los BRTs. Tenemos 20 años de sistemas de BRT. Sin embargo, a pesar de algunas intenciones, de algunos desarrollos de espacio público muy significativos en algunas ciudades, todavía el componente de desarrollo orientado al transporte a partir de los BRTs todavía es limitado. Entonces, tenemos el conocimiento, tenemos, yo diría que en gran medida, los profesionales, tenemos el impulso, y entonces toca construir la institucionalidad municipal, los elementos de articulación supramunicipal y algunos mecanismos de financiamiento que sean realmente viables para financiar las infraestructuras y, sobre todo, yo diría, los equipamientos que ayudarían a concretar esa idea de ordenamiento territorial asociada al transporte. Esos serían para mí como los elementos claves que me gustaría aportar para abrir la conversación y poder analizar las preguntas que nos plantean, sobre todo sobre la urgencia, las alternativas de construcción de institucionalidad, partiendo de un hallazgo que hemos visto también en varias regiones metropolitanas de América Latina. El hecho de tener la institucionalidad no garantiza per se que los proyectos se puedan lograr articular, ya sea supramunicipalmente o, lo que estamos hablando en este momento, intersectorialmente, o sea, proyectos de infraestructura, de transporte, de movilidad que se puedan articular a las propuestas de ordenamiento territorial, de desarrollo orientado al transporte, de manejo de mercados de suelo o incluso de elementos tan importantes como la movilidad urbana sostenible o las calles completas, o sea, a distintas escalas. El conocimiento técnico está, la orientación de la política pública afortunadamente está en el caso colombiano, pero las otras instancias vienen a otra velocidad, con otras prioridades, y ahí tenemos todavía un trabajo muy arduo en Colombia para poder trabajar con los municipios colombianos y que se logre esta articulación.
Natalia. Ricardo, muchas gracias. Creo que tocaste un tema que me lleva a mi primera pregunta, que además se alinea con una pregunta que recogimos de nuestra audiencia en las inscripciones, y es esta primera, digamos, pues conceptualización a nivel regional de la que hablas, y como de todo esto que hemos hablado de, digamos, supramunicipalidad y de la importancia de entender un poco cómo tanto el ordenamiento del territorio como la movilidad en la mayoría de los casos en el mundo, diría yo, trascienden los límites administrativos de los municipios y pueden llevarnos a tener que pensar en entender cómo lo hacemos y cómo lo pensamos más desde el nivel regional. Y mi primera pregunta tiene que ver un poco con cómo hacemos para que la futura política nacional de ciudades pueda incentivar y facilitar la articulación entre municipios, qué herramientas y qué instrumentos podríamos tener. Y la abro obviamente a los dos. Jesús, me encantaría conocer tu perspectiva en esto. Y se complementa con una pregunta que recibimos de Sol Villegas, de la SEDATU en Ciudad de México, que si bien pues no está enfocada en Colombia, creo que nos trae a colación pues uno de los retos más grandes a nivel de coordinación metropolitana que tiene Latinoamérica, y es el Valle Metropolitano, el Valle de México en términos de área metropolitana. Entonces, ¿cuáles son los elementos mínimos que debe conformar el tema de movilidad en un programa de ordenamiento territorial a nivel regional? Entonces, creo que estas dos preguntas se complementan muy bien y me permiten llevarlos a los dos a pensar si la movilidad debería ser parte del plan de ordenamiento territorial, en primer lugar, si debería haber un plan de ordenamiento territorial a nivel regional y cuáles serían estos elementos esenciales para estos instrumentos. Jesús, tienes la palabra primero. Claro que sí. Bueno, toca dos puntos muy importantes, y es cómo estas políticas y la política nacional urbana aterriza en los territorios, y cómo lograr que estos territorios y administraciones locales puedan llevar a cabo todas las iniciativas y propuestas que se están planteando. Ese es un desafío que siempre hemos evidenciado, y a través de nuestros equipos en el Ministerio de Vivienda, el reto es grande. ¿Cómo lograr articular la movilidad en los instrumentos de ordenamiento territorial? Al interior del equipo al interior del ministerio, perdón, hay un equipo encargado del acompañamiento técnico a la actualización de los planes de ordenamiento territorial. ¿Sí? Eso es fundamental, ya que el 55% de los planes de ordenamiento territorial del país están desactualizados. Es la oportunidad para incluir y articular en estos planes de ordenamiento territorial próximos a actualizarse los elementos estructurales de la movilidad, y que se incluyan contenidos que también estén articulados con los planes de movilidad locales y a nivel supramunicipal, como lo menciona Ricardo. Entonces, el reto y el camino es largo. Sin embargo, estamos en la línea de la asistencia técnica a los municipios para la actualización de esos planes de ordenamiento territorial, con el firme componente de que se incluya una visión a largo plazo de la movilidad planificada, no solo en los territorios de expansión urbana, sino en la ciudad construida que se tiene actualmente. Ricardo. Sí. ¿Sobre qué temas se debe trabajar a la gran escala de la aglomeración? Yo creo que se debería trabajar sobre los temas, sobre la menor cantidad de temas posibles. O sea, ser particularmente concreto sobre qué es estratégico para un territorio, encontrar acuerdos, que es bien difícil. O sea, encontrar para 10, 20 o 30 municipios, los que sean, así sean 3, y a veces puede ser solo 2, encontrar acuerdos para mí deben ser sobre lo fundamental. Existe un concepto en algunos países que no es el del plan,
el gran plan, sino como el esquema de ordenamiento territorial. Es básicamente un esquema básico sobre el cual los territorios se deben poner de acuerdo. Un ejercicio de esto, de esquema de ordenamiento regional, lo acompañamos para la región de Medellín hace casi una década, con una perspectiva de 2 décadas, algo que llamamos en Medellín Bio 2030. Fue un ejercicio de prospectiva regional, además voluntaria, no era obligatoria, no está prevista en la ley colombiana, pero a partir de la instancia metropolitana, el apoyo de la Agencia Francesa de Desarrollo, se desarrolló ese esquema de articulación de los planes de ordenamiento territorial municipales, porque hay algo muy importante. Cada municipio en Colombia de cierto tamaño tiene un plan de ordenamiento territorial, pero esos planes de ordenamiento territorial casi nunca convergen, por lo general chocan. Entonces, hacerlos converger fue un ejercicio muy interesante desde un ejercicio voluntario que buscaba construir un esquema conjunto, no un plan, no con base en una ley, sino con base en las voluntades, en las necesidades de ponerse de acuerdo sobre lo fundamental. Y aquí viene la segunda parte, que es, digamos, esa es la planeación, pero hay que llevarlo a la práctica. Y es lo que estamos haciendo con el ministerio en este momento, de buscar elementos, instrumentos, oportunidades de llevar a la práctica los ejercicios de planeación regional a la escala de proyectos. Yo creo muchísimo en esa escala, o sea, es decir, a veces es imposible poner de acuerdo a los municipios para que creen una institución, para que fortalezcan un área metropolitana, una región metropolitana. Estoy seguro que en México pasa lo mismo. En México, si entiendo bien, hay pocas áreas metropolitanas y conocí muy bien la de León, Guanajuato y toda esta región del Bajío y algunas otras, pero poner de acuerdo a los municipios para que tengan la institucionalidad es difícil, entonces puede ser mucho más práctico. Existen instrumentos de política pública y sobre todo con recursos para financiar proyectos específicos regionales. Y lo que muestra la experiencia es que tal vez para los municipios ponerse de acuerdo en un tema específico de infraestructura, lo acabamos de ver en Colombia para el tren regional alrededor de Bogotá, ya hay un tren firmado que une 5 municipios y el proyecto de hacer 2 más. Entonces, con base en proyectos específicos, los municipios se pueden poner de acuerdo, que no es fácil, pero puede ser mucho más práctico, y proyectos que a veces son indispensables para el manejo de residuos, para el manejo de agua y obviamente para el manejo de infraestructuras, y en este caso los proyectos de infraestructuras de transporte, de movilidad, son la oportunidad única para asociarlos a los proyectos de manejo de suelo, de desarrollo orientado al transporte, de vivienda, de equipamientos. Entonces, para mí la recomendación sería asociarse sobre temas específicos, los más concretos posibles. Llevemos esta recomendación última al mundo de cómo financiamos esto. Y un poco Ricardo y Jesús en su presentación al principio lo planteaban muy en el sentido de muchas veces sabemos qué hay que hacer, ¿no? Y entendemos cómo planteamos ese qué hay que hacer, pero no entendemos cómo. Y creo que esos son los retos tan grandes que hablamos de las capacidades a nivel municipal. Y en ese sentido, Jesús, pues tanto la nueva política de movilidad urbana y regional que se consignó en el COMPES 3991, como pues lo que hemos visto en términos generales en esta conversación, está muy orientado hacia este modelo, así digamos que por sus siglas en inglés es Avoid, Shift, Improve, y en el caso en español, pues de evitar, cambiar, mejorar. Me pregunto si pensar en ese modelo y entender un poco que gran parte de lo que podemos hacer es reducir la necesidad de viajar, cambiar el modo de transporte, mejorar los vehículos con tecnologías limpias.
pudiéramos de una u otra forma pensar en que hay instrumentos de gestión, instrumentos de financiación a partir del suelo, por ejemplo, que nos permitirían llevar una mejora a la accesibilidad local y un cambio, digamos, en los patrones de decisiones de movilidad en las ciudades, y qué instrumentos podríamos tener o tenemos a la mano para financiar estos procesos de repensar un poco cómo se mueven nuestras ciudades y de entender si podemos no solamente evitar algunos viajes, sino cambiar algunos y mejorar otros. Entonces, Jesús, con eso te doy la palabra nuevamente y creo que pues contestamos algunas preguntas del público también con este tema de financiación en la cabeza. Claro que sí, ese es un tema muy importante de financiación de las infraestructuras de movilidad y transporte a nivel general. Vemos cómo hay un déficit de financiación de las infraestructuras y un rezago histórico en esa materia. Actualmente digamos, para actualizar y reducir esa brecha de déficit, los municipios necesariamente se tendría que invertir 1.56% del Producto Interno Bruto Nacional en infraestructuras, ¿sí? En equipamientos, infraestructuras en general en las ciudades. De ese 1.56 estamos hablando que el 0.46% es necesario que se destine a infraestructura de transporte y movilidad en las ciudades. Esto es un reto enorme. Ahora, nosotros en el desarrollo de la política de ciudades 4.0 tenemos claro ese objetivo de cómo ayudar a financiar las infraestructuras y la movilidad en general en las ciudades y municipios que netamente dependen de transferencias generales de la nación a través de instrumentos de captura de valor. También se está desarrollando un estudio sobre derecho real de superficie, el cual aumentaría la capacidad de financiación no solo de la infraestructura, sino de la operación de los sistemas de transporte en general, ¿sí? A través se está en la reglamentación del decreto TIF para lograr impulsar infraestructuras en general. Es claro, entonces, el desafío en temas de financiación de las infraestructuras. Ahora, el tema del ASI, de evitar, cambiar, mejorar, es necesario cambiar los paradigmas y los patrones de movilidad en las ciudades. Sin embargo, tratando de hacer viajes más cortos y una mezcla de usos que permita diversificar la oferta en las zonas. Sin embargo, hay un punto muy crucial y es la necesidad y de repensar en esta reducción de los viajes, cómo se pueden ver afectados o impactados en esta metodología las personas y el mercado laboral de los trabajadores que no viven en la misma área donde se está trabajando. Eso es un punto que es para pensar y tener en cuenta al momento de proponer estas iniciativas de evitar, cambiar y mejorar las necesidades y patrones de movilidad en las ciudades. Ricardo, ¿algo para complementar en esta pregunta? Sí, creo que es imposible no hablar del momento que estamos viviendo. Creo que este ejercicio de varios meses moviéndonos de otra manera nos puede dejar pistas muy interesantes sobre lo que es indispensable mover en la ciudad. O sea, y a qué volumen se puede mover una ciudad. Y creo que todas nuestras ciudades en América Latina, a pesar del confinamiento, de las cuarentenas y de todo lo que se pudo hacer o se está haciendo, nos ha demostrado que
le damos muy poca importancia en términos de planeación urbana, de ordenamiento territorial y de urbanismo a todos los temas logísticos. Y nuestras ciudades han funcionado y nos ha llegado la comida a las casas, se ha podido comprar gracias a unas estructuras logísticas que son absolutamente ausentes del discurso, no se conversa casi nunca sobre cómo se abastecen nuestras ciudades y cómo se mueven los productos. Y yo creo que la pandemia nos deja algo muy importante, y es, si algo se debe mover en las ciudades es la logística, la comida, las ambulancias, los servicios. Y eso ha funcionado relativamente muy bien en las ciudades, y todas las ciudades, bien o mal, se han abastecido a pesar de nada. Luego, creo que dentro de lo que debemos evitar, y creo pues es algo que se puede ver con ejercicios en todas las ciudades de América Latina, es que estamos usando las motocicletas y los autos de forma excesiva. O sea, las ciudades han funcionado y están funcionando hoy en día con menos autos, con menos motos, con menos viajes, y algo sorprendente que nunca hubiésemos esperado ver es que tengamos que tener menos gente, menos personas o menos usuarios de transporte público, y necesariamente más gente en bicicleta. Y eso me gusta mucho, la imagen en este instante, una persona en bicicleta en una ciudad que parece estar sola o cerrada. Entonces, yo creo que en la idea de qué podemos evitar, qué cambiamos y qué mejoramos, yo creo que es muy importante tener claro que, a pesar de todo el ordenamiento territorial asociado a la movilidad que podamos hacer, y por lo compacta que podamos hacer las ciudades y por lo densas que podamos haber, seguirá existiendo formas en América Latina, desafortunadamente. Creo que nuestro problema no está en planear y ordenar las ciudades para la mitad de la población, que más o menos es donde funcionan las ciudades y funcionan las reglas, y lo hemos visto muy bien en estos meses, sino para el otro 50% de la población que tiene unas condiciones en las cuales no accede al mercado formal de la vivienda, del empleo, de los servicios. Y creo que el reto grande para que nosotros podamos organizar todas estas buenas intenciones técnicas es qué hacer con las necesidades, las urgencias de este grupo humano tan grande en América Latina, que no vive bajo las mismas reglas, bajo los mismos presupuestos, y tiene que recurrir a los mercados informales, ya sea de transporte, de vivienda o de trabajo. Nos llevó, Ricardo, a un tema que es inevitable tocar y que también ha generado muchísimas preguntas de la audiencia y desde el registro. Entonces, pues lo voy a tocar de una vez porque creo que podemos conectarlo muy bien con este tema de pensar en medios no motorizados y en movilidad urbana sostenible, y en lo que hemos podido ver en las ciudades, pues en este momento ya pasando. Y entonces les pregunto y les traigo preguntas del público en este tema en puntual. Nos pregunta Luis Ernesto Sánchez de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿cómo podríamos tener una transición apropiada pensando en identificar mecanismos para el desincentivo del vehículo particular? Y eso se conecta mucho con lo que otras personas, tanto en México como en Colombia, como inclusive en Argentina, están preguntando respecto de cómo repensamos la movilidad en toda la situación de la pandemia y su relación con el espacio público. Y nuevamente volviendo al tema de nuestro webinar, de tratar de que dejemos de hablar solo de movilidad como una cosa en sí misma, sino entendamos cómo esta hace parte integral del ordenamiento y de los instrumentos que tenemos para regularlo. Cómo podemos también pensar en pues todo este modelo así o no en el caso de la nueva normalidad, como algunos de nuestros participantes plantean. Hay un tema que plantean desde la Universidad Autónoma de México, en donde nos preguntan cuál es la estrategia para recuperar la confianza en el uso del transporte público, cómo vamos a enfrentar desde la política nacional o qué principios, digamos, vamos a sentar
respecto de un transporte público que pareciera no ser sostenible por la misma naturaleza que tiene de llevar muchos pasajeros para poder operar en las condiciones en las que opera, cómo podríamos realmente ver una situación diferente en esta nueva normalidad. También nos preguntan sobre, pues obviamente algo que normalmente no hablamos cuando pensamos en movilidad urbana, pero pues que tiene que ver también en este momento con el tema del transporte aéreo y de cómo conectamos también las ciudades y las regiones desde este punto de vista pues de movilidad aérea y de aeropuertos. Entonces, con eso, Ricardo, si quieres arranca tú y Jesús cerramos con algunos comentarios sobre cómo lo ve la política y cómo podríamos incorporarlo en este momento. Sí, yo creo que la pregunta del colega de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, porque como tenemos tantos participantes de otras regiones, es muy buena sobre cómo realmente en esta situación en la cual la gente necesitaría usar sus vehículos individuales, en general, porque es mucho más conveniente un vehículo individual en términos de bioseguridad que un vehículo colectivo. Y ahí viene el tema complejo de cómo priorizar, qué priorizar y realmente incentivar unos modos y frenar otros. Indiscutiblemente, todo lo que se puede hacer a pie en este momento pues es una súper opción en muchas ciudades, pero esos viajes son, si bien son muchísimos, son relativamente cortos. Y nuestras ciudades, nuestras medianas y grandes ciudades, si bien tienen un volumen muy alto de viajes a pie, requieren hacer una cantidad considerable de viajes medianos y largos. Entonces, la marcha a pie, el caminar está limitado por la distancia. Luego, no podemos usar los medios individuales de manera totalmente indiscriminada, como ha pasado en muchas ciudades de América Latina en las últimas semanas. Yo creo que uno de los errores más grandes de muchas ciudades de América Latina es no haber priorizado en la circulación de vehículos limpios, logísticos, de emergencias, por encima de cualquier otro vehículo motorizado. En el caso de Bogotá es sorprendente, en el caso de Colombia, que los siniestros viales no hayan bajado considerablemente, y es porque obviamente al haber dejado vía libre a que uno pueda ir en su motocicleta o en su automóvil, los niveles de siniestralidad no han bajado al nivel que uno podría haber imaginado, lo cual es un ejemplo palpable de que cuando se deja la posibilidad de usar un vehículo motor indiscriminadamente, pues la gente no solamente lo va a hacer, sino que además va a hacerlo a cierta velocidad poco prudente. Entonces, necesariamente reducir el uso del automóvil, de las motocicletas. Creo que en las ciudades colombianas el problema más complejo en muchas de nuestras ciudades son el uso indiscriminado de las motocicletas, y necesariamente hay que generar mecanismos de control en la circulación, en el estacionamiento. Me sorprende que una ciudad como Bogotá no haya controlado el estacionamiento o no esté controlando en este momento las infracciones al estacionamiento. Y creo que nos ha faltado aprovechar la oportunidad de la cuarentena para hacer mucha más presión sobre el transporte individual motorizado y dejar alternativas muchísimo más amplias para priorizar el transporte no motorizado, la bicicleta, todo lo que es eléctrico. Y creo que en este caso nos ayuda mucho las patinetas, las bicicletas asistidas, incluso hasta las mismas motocicletas eléctricas podrían ser una buena alternativa, y obviamente los vehículos eléctricos de uso individual pues podrían ser también considerados. Entonces, reducir, frenar, controlar, evitar el uso indiscriminado del transporte individual motorizado a combustión es indispensable, o sea, por condiciones de seguridad vial, por condiciones de emisiones. Yo creo que hay un tema sobre el cual no hemos hablado y que está muy ligado y que WRI estaba planteando estos días, es todo el tema de emisiones. Y yo creo que en una pandemia que tiene unas consecuencias devastadoras sobre los sistemas respiratorios, deberíamos haber frenado completamente el uso
la emisión de fuentes móviles ligadas a combustible fósil. Deberíamos estarlo ligando y el argumento de salud nadie nos lo puede rebatir. Entonces yo creo que hay que fortalecer los argumentos, hay que fortalecer los mecanismos y hay que tener la voluntad para frenar el uso de las motos, el uso de los autos, y creo que en este momento todavía la ciudadanía es muy consciente a que tenemos que priorizar la salud pública y todos nuestros protocolos de bioseguridad. Creo que hay una buena oportunidad todavía para seguir impulsando todo lo que podemos cambiar, todo lo que podemos evitar a partir de la reducción, a la reducción efectiva del uso de motocicletas, autos. Y finalmente quiero hacer una anotación sobre el transporte público. Digamos, el transporte público, yo creo que lo que es insostenible es unos niveles de sobreocupación con los cuales se construyeron muchos sistemas de transporte masivo, pensados que las personas tenían que ir en unas condiciones de hacinamiento de varios, o por no decir 6, 7, 8 o hasta 10 personas por metro cuadrado. Yo creo que lo que la pandemia nos está mostrando es que deben existir condiciones dignas de uso sostenible del transporte público, y lo que es insostenible es el sobrecupo. Entonces, la ecuación financiera que cambia es el reto, es encontrar los recursos para un financiamiento de un transporte público que es indispensable y que tendrá que ser reconsiderado bajo otras condiciones de uso. Ahí, Jesús, creo que aprovechando lo que Ricardo dijo, te voy a, o sea, la misma pregunta y sigamos hablando del mismo tema, pero tú lo hablaste al principio de tu presentación del gran porcentaje de proyectos que en Colombia son cofinanciados por la nación en materia de transporte. Y justamente aquí, pues, sería muy interesante entender si existen mecanismos para incentivar esa cofinanciación pensando en esta nueva normalidad y entendiendo cómo podría verse el cambio en esos mecanismos de cofinanciación, o si se debiera cofinanciar otra cosa que no solamente fuera infraestructura. Lo dejo ahí como una cosa para que pensemos, o infraestructura sostenible, por ejemplo. Ahí respecto a lo que Ricardo dijo, antes de darle la palabra a Jesús, muy importante el tema de pensar en emisiones y en gases de efecto invernadero. En nuestra sesión anterior hicimos una exposición muy a fondo sobre la crisis climática, y también creo que es importante que cuando pensemos en la crisis de salud pública que estamos viviendo actual, no nos olvidemos que realmente nos estamos preparando para una que podría ser mucho peor en términos de impacto en las ciudades y en la humanidad en general, si no estamos pensando desde ya en cómo mitigamos esa generación de gases de efecto invernadero y en cómo nos adaptamos también, pensando en cambio climático. Jesús, ahora sí creo que es interesante saber tu posición y cómo ves esto en la política, que sé que no es fácil, porque pensar después de solamente haber vivido esto 4 meses, pues yo creo que nadie está listo para una respuesta definitiva, pero sería interesante ver tu perspectiva. Claro que sí. Ambos tocan temas muy importantes y empiezo con la estrategia de repensar la nueva normalidad. Sí, y cómo hemos visto los países y las ciudades de los países que poco a poco han ido levantando este confinamiento, cómo los niveles de contaminación han llegado en algunos casos a niveles superiores a pre-COVID. ¿Sí? En el caso de China, por ejemplo, algunas ciudades están con niveles de contaminación muy mayormente elevados a niveles pre-COVID. Eso nos da y nos genera una alerta a nosotros que estamos como en el centro de la pandemia en estos momentos, y es la desincentivación de los modos de transporte motorizados y privados, y cómo esta coyuntura y esta situación abre una ventana de oportunidad invaluable sobre la manera de repensar la ciudad, ¿sí? De repensar la ciudad y dejar de planear la ciudad netamente enfocada al vehículo privado. Ahora es momento de repensar la ciudad enfocada al peatón, a la movilidad activa, ¿sí? Entonces, en esa manera hay un reto fundamental y grande en temas de financiación de estas infraestructuras y cómo podemos, desde el gobierno nacional, financiar todos estos sistemas de transporte masivo que necesitan las ciudades.
El gobierno nacional en el plan de desarrollo y en este cuatrienio de esta administración ha comprometido en torno a 50 billones para potenciar los sistemas de transporte masivos y estratégicos de las ciudades. Ahora, más allá, hemos visto que existe una desfinanciación de estos sistemas de transporte. A través, como lo comentaba al comienzo del panel, a través de instrumentos de captura de valor o de estudios, un estudio que estamos haciendo sobre aprovechamiento económico de la superficie, se podría dar un impulso tanto a la financiación de la infraestructura como a la operación de los sistemas de transporte. Y ahí toca un punto fundamental que menciona Ricardo, y es la calidad de la movilidad en estos sistemas de transporte. ¿Sí? Hemos evidenciado que se han diseñado con tasas de ocupación en torno a 6 o 10, en algunos casos, personas por metro cuadrado, que evidentemente esto es lo insostenible. ¿Sí? Un poco repensar estas iniciativas y estas maneras de cómo potenciar estos sistemas de transporte desde dos puntos fundamentales. Uno, la bioseguridad, ¿sí? La bioseguridad. Y el otro, garantizando una calidad en la movilidad en las ciudades. Por tanto, el tema de la cofinanciación, el gobierno ha comprometido recursos en ese sentido. Ahora, volviendo también al tema de Luis Sánchez, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en Colombia, es netamente fundamental y creo que, como lo mencioné anteriormente, la manera y el momento de darle un impulso potente a la movilidad activa y la micromovilidad. Todas estas patinetas eléctricas, vehículos eléctricos, sí, fomentar el uso de la bicicleta y a través de una infraestructura también que sea segura para los usuarios de las infraestructuras. ¿Sí? Entonces, digamos que hay varios caminos, varias iniciativas y tenemos, digamos, un horizonte claro. Sin embargo, también tener en cuenta las experiencias de otros países que ya han pasado por esta llamada nueva normalidad, en la cual los niveles de contaminación del aire, y vemos que mundialmente alrededor de 4 millones de personas mueren anualmente por temas relacionados con mala calidad del aire y afectaciones cardiopulmonares. Entonces, es un problema que viene de antes. El reto es a que ese problema no se vuelva crónico en las ciudades por medio del fomento o falta de desincentivo de los vehículos de combustión interna y privados de transporte. Muchas gracias, Jesús. Creo que no puede ser más acertado la aproximación. Tenemos comentarios muy valiosos en nuestros participantes. Agradecemos mucho la participación, de verdad. No nos alcanza el tiempo, es demasiado corto para contestar pregunta por pregunta, pero no crean bajo ninguna circunstancia que las dejamos en esta plataforma y se nos olvidan. Al contrario, nos sirven y nos suman muchísimo en este proceso de construcción colectiva y conjunta. Creo que justamente de eso se trata. Bueno, nos quedan muchas preguntas por resolver en materia de gentrificación, por ejemplo, de lo que puede generar el proceso de poner sistemas de transporte masivo que permitan aumentar el desarrollo, pero no pensar en los impactos que puede tener eso en el desplazamiento de algunas ciudades. Y creo que hay personas que en los comentarios han manifestado cosas muy valiosas en términos de que no necesariamente deberíamos estar hablando del modelo ASI o de los DOTS o del modelo en general, sino de accesibilidad en todos los frentes y de equidad espacial en términos de lo que el transporte permite conectar a la ciudad y a los ciudadanos alrededor de los servicios y de las actividades que se desarrollan en el espacio urbano. Nos quedan muy pocos minutos. Quiero darle un minuto a Ricardo y un minuto a Jesús para que
nos diga 3 palabras que se llevarían de esta conversación en términos de los elementos más importantes que deberían quedar consignados en esa política, desde todos los frentes, desde el frente institucional, desde el frente financiero. Yo sé que es difícil a veces hacer síntesis, pero los invitaría a dejar a la audiencia 3 temas puntuales en 1 minuto, 60 segundos cada uno, para ya poder cerrar nuestro espacio, reiterando que todas las preguntas han sido leídas, tratamos de asumirlas y sintetizarlas, pero si no, igual serán tenidas en cuenta en, como les decíamos, el ejercicio que está liderando el Ministerio de Vivienda en la construcción de esta política. Ricardo, pensativo. Bueno, primero, gracias a todos. ¿Cuáles? Para mí los retos, ya sabemos qué hay que hacer. Ya hay buenas orientaciones nacionales. Los retos están cómo bajar esto a los territorios a la escala de un municipio de 400.000, 500.000 habitantes o 1 millón de habitantes, o cómo poner de acuerdo 2 o 3 municipios. El problema es de cómo hacerlo viable en estos municipios, y creo que eso requiere necesariamente incentivos económicos hacia los proyectos que puedan liderar los municipios en las orientaciones que dan los ministerios. Creo que es la única manera de cómo fortalecer esa institucionalidad municipal vía incentivos a la realización de proyectos cofinanciados, pero que sean, digamos, de la orientación que da, en este caso, el gobierno nacional en Colombia. Y muchas gracias a todos. Muy respetuoso de sus 60 segundos, Jesús. Bueno, muchas gracias también a todos los asistentes por la participación, y en los 60 segundos creo que en la construcción de la política nosotros siempre hemos enfocado a que aterrizar las estrategias de manera intersectorial y articulada, ¿sí? Que se articulen los diferentes niveles de gobierno y las entidades, ministerios y demás, para llegar con una oferta y propuesta clara a los entes territoriales y a los gobiernos locales. Entonces, va en ese sentido en la propuesta de llegar y repensar la ciudad de una manera integral, en la cual no solo se contemple el tema de movilidad, sino también temas de espacio público, temas de hábitat sostenible, de crecimiento urbano ordenado, de financiación y de innovación, ¿sí? Esa es la apuesta y lo que queremos, la visión de la llegada a los territorios. De manera muy especial, muy amable, Natalia, Ricardo, no es más. Muchas gracias, Jesús. Creo que en efecto, pues hay muchos retos institucionales, hay muchos retos de carácter financiero también, pero creo que nuestra amiga Carmen Saldías pone un comentario para cerrar que es muy valioso, y es: no solamente se puede tratar de repensar la ciudad, sino de entender cómo gobernamos y cómo cambiamos nuestro modelo de gobierno, y en gran parte también depende de una voluntad política. Y estamos de acuerdo, y creo que justamente pues este ministerio y este equipo que nos acompañaba en esta serie nos está permitiendo construir pensamiento colectivo y nos está permitiendo pensar realmente cómo construir una política. No nos está entregando un documento para comentarios, sino por el contrario, está realmente participando y construyendo colectivamente. Ricardo, ¿algo que decir antes de cerrar? No, qué gusto tener a Carmen Saldías conectada en esta presentación. De acuerdo. Y ya que hablaron de aeropuertos, ella, bueno, entre muchos otros temas, conoce el tema del aeropuerto de Bogotá como ninguna otra persona, como ningún otro técnico. Sería maravilloso poderla escuchar a ella un día de estos sobre esos retos que tiene Bogotá de articulación de una plataforma aeroportuaria que tiene unas implicaciones económicas, ambientales, de ordenamiento territorial, descomunales para Bogotá y para el país entero. Sería maravilloso escuchar a Carmen sobre ese tema. Y muchos otros. Bueno, seguramente la invitaremos. Seguramente la invitaremos. Agradecemos a las más de 200 personas que han estado conectadas en nuestra audiencia hoy, a las personas que comentaron en Twitter, también muchísimas gracias. Es muy bonito ver imágenes y comentarios respecto de esta conversación. Sigámosla teniendo por redes sociales. Para cerrar, quiero recordarles que WRI está buscando candidatos para el Ross Center Prize for Cities, el premio mundial
más importante para ciudades que realmente celebra y destaca los cambios urbanos transformadores. Los invitamos a revisar la información en la página web priceforcities.org, en donde podrán encontrar, creemos que en Colombia y en el resto de los países de nuestra audiencia hay muchos candidatos del gobierno y de otras organizaciones que tienen proyectos interesantes y transformacionales. Los invitamos también, por favor, para mejorar y para poder hacer estos espacios cada día más constructivos y mejores, a llenar una encuesta que les llegará al finalizar la sesión. Tenemos una plataforma de conocimiento global a la que pueden tener acceso también, que se llama thecityfixlearn.org, donde podrán consultar el video de esta sesión y refrescar datos, compartir, complementar con preguntas adicionales que les surgen. No duden en seguirnos por nuestras redes sociales, al Ministerio de Vivienda, a WRI, a la Fundación Ciudad Humana, a Ricardo, en fin, a todas las personas que han permitido que podamos tener este espacio el día de hoy, agradeciéndoles nuevamente su participación, su interés, y esperamos poder seguir contando con ustedes. Esto es un proceso, como les dije, de 5 webinars inicialmente, que muy seguramente estaremos ampliando porque, como ven, de cada uno logramos identificar más y más temas y nunca nos es suficiente el tema para ahondar en todo lo que tenemos que conversar y en todo lo que el Ministerio está dispuesto a escuchar de parte tanto de los ciudadanos como de la academia, como de los gobiernos locales, como de incluso experiencias internacionales y países vecinos que tienen mucho que aportar y que construir en esta conversación. Un saludo a todos, esperando volverlos a ver pronto. A Ricardo y a Jesús, muchísimas gracias, y a nuestra audiencia por su amplio nivel de participación y sobre todo muy rica en calidad y en cuestionamientos muy valiosos que nos permiten construir esto conjuntamente. Hasta luego a todos, un saludo, que estén muy bien. Chao.